nos dice lo que piensan los venezolanos de Corina Machado. Y qué tal si le damos la bienvenida a Pepe Rebeles, a César Gutiérrez Priego. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días en este primera mesa de 2026. Un abrazo de Año Nuevo, Pepe, ¿cómo la pasaste? Pues feliz año, todo en familia, todo bien. Afortunadamente esperemos que este año venga cargado sobre todo de salud, de buenas noticias y pues bienestar familiar. Aquí estoy a la orden para lo que tengamos que comentar hoy, que tiene muchísimos ángulos el tema Maduro, ¿no? Desde que fue secuestrado en su país hasta que ya fue llevado a una corte de Nueva York, pues vamos a verlo en unos momentos más. Y a César, que ayer lo saludé, pero igual hoy le doy un abrazo de Año Nuevo. Ustedes saben primero mi admiración por César, que yo lo he dicho, aparte de sus capacidades, olvídense, César es una buena persona y para mí eso es más importante. Digo, lo otro cuenta claramente, que sea un buen profesional, pero igual que Pepe, César es una buena persona y yo me alegro de ser su amigo. César, buen año. Ayer nos vimos, pero en la realidad fue más deprisa, pero hoy aquí estamos. Buen año, César, ¿cómo te va? Igualmente, mi querido Paco, como siempre es un placer y también es un privilegio poder contar con la amistad de ustedes y siempre es un placer poder escuchar al maestro Pepe Rebeles, estar contigo y bueno, pues ahora que Vicente no está, mandar un abrazo a la distancia. Así estaba camino a Chicago, seguramente ya llegó, pero mañana lo vamos a tener. Pepe, Venezuela va a ser tema por un buen rato, por todo lo que ha pasado. Ayer ya el Departamento de Justicia se desistió de la acusación del cártel de los soles. ¿Por qué ángulo le das? Hay para analizar a desde la violación al derecho internacional, el secuestro ilegal, la incursión militar. Dice Estados Unidos que no fue una incursión militar, fue una incursión militar, fue un secuestro. Es prisionero de guerra. ¿Cómo lo ves tú, Pepe? Mira, tiene muchísimos ángulos negativos esta incursión armada por parte de los Estados Unidos, este intervencionismo militar a un país soberano, este secuestro, porque eso fue, de un presidente de un país como Venezuela, Nicolás Maduro, y tener la posibilidad de enjuiciarlo en una corte de Nueva York. Justamente en la corte, eh, en donde estuvo en donde estuvo ya presente Nicolás Maduro, dijo claramente que estos ataques contra él, las acusaciones que se hacen, que son 4, son una máscara por ocultar los planes imperialistas de Estados Unidos y su interés por las reservas petroleras de Venezuela. No hay duda de que detrás de todo está el petróleo. Por si fuera, por si no fuera suficiente, en días últimos del año que terminó, Nicolás también fue atacado el país de Nigeria en África, justamente para quedarse con las reservas petroleras. Es el país con más reservas petroleras en el continente africano, pero además tiene litio, tiene minerales preciosos, en fin, y ahí no había ningún pretexto del narcotráfico, ni de los cárteles, ni cosa que se le pareciera. Ahí simplemente Estados Unidos llegó y atacó Nigeria y bueno, se va a quedar también con el petróleo de Nigeria. Las 4 acusaciones contra Nicolás Maduro es como un narcoterrorista. 2, una conspiración para importar cocaína, por cierto, con ayuda de los cárteles mexicanos, se dijo después, no en la corte, pero está contenido en una acusación de muchas páginas, ¿no? Luego, posesión de ametralladoras y posesión de digamos, dispositivos destructivos, ¿no? Se declaró Nicolás Maduro inocente, al igual que su esposa Cilia Flores, pero
además agregó que estaba secuestrado, que él sigue siendo presidente de los Estados Unidos, y a través de su abogado Barry Pollack está el que defendió a Julian Assange, está defendiendo ahora a Nicolás Maduro. A través de él va a presentar una moción escrita. Él tenía planes de, según la Corte de Nueva York, según las acusaciones, de inundar de droga a los Estados Unidos, ligado con las FARC, con los cárteles del Tren de Aragua, del cártel de los Soles, y también con los grupos mexicanos, particularmente los Zetas, a través de los cuales habría traficado en años muy recientes a través de embarcaciones con toneladas de cocaína que pasaban por Venezuela, procedentes de Colombia. Y quien regresaba el dinero en todo este operativo, según la acusación de los Estados Unidos, preservaba el dinero y se lo guardaba y se lo reenviaba a través de vuelos de aeronaves. Específicamente era el cártel de Sinaloa. Le mandaba el dinero en efectivo a Venezuela para seguir sustentando pues a un régimen que desde entonces fue considerado un narcoterrorista. De tal manera que ya los primeros escarceos en la corte pues hacen que quede transparente, dicho por el propio Maduro, que está siendo condenado con su esposa Celia Flores y también con su hijo, que se trata más que nada de quedarse con el petróleo venezolano. Y bueno, ya van a entrar las compañías estadounidenses, ya lo anunció Donald Trump, las principales petroleras, para organizar el flujo de crudo que siempre ha tenido en el mercado internacional Venezuela con el crudo que se extrae de su territorio. Para empezar, yo diría todo eso porque habría que analizar mucho más de qué se trata, puesto que el propio licenciado César Gutiérrez Priego está haciendo una reflexión de cómo es posible que se salten las leyes internacionales para que una potencia como Estados Unidos esté en posibilidades de invadir de manera armada a otro país y secuestrar a un presidente y llevárselo a juzgar al territorio estadounidense. Entonces eso lo veremos un poco después, y también de cómo Estados Unidos preparó todo este operativo a través de meses. Incluso se dio el lujo de reconstruir tal cual, del mismo tamaño y dimensiones y con las mismas puertas de acero que tenía la residencia de Maduro. Reconstruyó el edificio en los Estados Unidos para que ensayaran las tropas, para que entraran y salieran, llevaban sopletes por si era necesario derribar abrir una puerta de estas de acero. Era posible hacerlo con estos sopletes, pero no fue necesario porque capturaron a Maduro justo en el momento en que se iba a encerrar en un cuarto con esta puerta de acero. Pero bueno, eso lo vamos a ver, y también pues preguntarse qué pasa con las 40 personas que habrían fallecido por lo menos durante estos ataques, entre ellas 32 cubanos que eran de la seguridad, del círculo de seguridad más cercano a Nicolás Maduro, y que se les rindió ya homenaje en La Habana, pero cuyos cuerpos ni siquiera sabemos dónde están, qué pasó, están o no están, son 40 realmente, son 32 cubanos. Todas son preguntas que no se han contestado. Entonces vamos a
proseguir con este tema en unos momentos más, si no tienen inconveniente, y por lo pronto ahí dejamos esto sobre la mesa. No, claro que no tenemos inconveniente. Dejen, antes de darle la palabra a César, recuerde una lluvia de likes. No está Vicente, pero, y qué bueno que me lo recuerdan en el chat, que de pronto se me olvida porque ya me meto a la información. Una lluvia de likes o me gusta, compartir, que nos ayuda mucho para monetizar el canal y en recursos que tanto necesitamos. Y dale a la campanita también, como dice Vicente Serrano, para que esos cabrones de YouTube no escondan nuestro contenido. Y si nos apoya con los chats, con los superchats, también muchas gracias. Y como dice, nada más para darle voz a Vicente Serrano, el chayotito del pueblo. El chayotito del pueblo, apóyenos con eso. Recuerde, abrimos una cuenta en el Banco Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que es Vicente Serrano, y el número de tarjeta es el 4189-1400-5511-8185. Así que gracias, por favor, y recuerde, y la otra ayuda no cuesta, like o me gusta, compartir y suscribirse aquí a su canal sin censura. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista, y ayer nos platicó por la noche algo bien interesante y hoy publica su columna en La Silla Rota. Recuerde, cada semana en La Silla Rota, César Gutiérrez Priego decía César ayer y lo dice en su columna, la cuestión ya no es saber si Nicolás Maduro es culpable o es inocente. Eso debe decidirse con pruebas y en un proceso, sino si un país, en este caso Estados Unidos, puede convertir sus leyes internas en permisos para actuar militarmente fuera de sus fronteras, que serían leyes extraterritoriales, ¿no, César? Que serían cuestión de la ONU. Es correcto, Paco. Mira, yo lo he mencionado, independientemente del personaje. Me parece que no es lo mismo Hugo Chávez que Nicolás Maduro. Me parece que hay mucha gente que a lo mejor ha confundido el hecho de nosotros no defendemos a Maduro por Maduro. Nosotros lo que defendemos es el respeto al derecho internacional, porque es muy peligroso que un país de forma unilateral pueda determinar que una persona que es el presidente legítimo, por lo menos así es como nosotros tenemos entendido, de la República de Venezuela, de repente por el hecho de que exista un indictment, una acusación en los Estados Unidos en contra de este personaje que supuestamente era el líder de un grupo criminal determinado como los Soles, mismo que en la acusación en este indictment ya no se realiza porque no se puede comprobar como tal, sino que ahora lo señalan única y exclusivamente como un apelativo que se le daba a este grupo de personas que estaban en el poder para poder realizar actos criminales que ellos consideran como actos terroristas, de acuerdo a las organizaciones, pues es sumamente peligroso. ¿Por qué? Pues porque va en contra de todo lo que nosotros conocemos dentro del derecho internacional. ¿Y por qué lo digo así? Pues hay que recordar que incluso la Organización de las Naciones Unidas, que se crea en 1945, derivado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se dejan claramente cuáles son las reglas, de acuerdo a la Carta de la ONU, para que se pueda utilizar las fuerzas militares en otro país. Y el hecho de que incluso por parte de argucias legales, lo que nosotros conocemos en México como chicanas, se utilicen esas leyes para justificar una incursión armada en otro país por el simple hecho de decir que hay una orden de captura por parte de un juzgado federal de los Estados Unidos, pues me parece que nos demuestra que la ONU simple y sencillamente quedó como un aparato decorativo, una institución decorativa, y que ya no existe contrapesos a nivel mundial. Y eso es sumamente preocupante, porque entonces podríamos ver que cualquier potencia mundial, cualquier potencia militar, podría, pues simple y sencillamente, porque sus leyes internas así lo consideran, ir contra pues, cualquier persona en cualquier parte del mundo o incluso contra los líderes, ¿no? De cualquier otro país por el simple hecho de que existan acusaciones. Eso me parece muy importante resaltarlo, ¿no? Más allá del personaje que genera obviamente todo tipo de comentarios,
No podemos nosotros permitir que el presidente de un país latinoamericano, porque además es Latinoamérica quien en estos momentos se encuentra en riesgo, y como ya lo señaló muy bien Pepe, no solo es la cantidad de recursos naturales que existen en Venezuela. Para todos aquellos que nos quisieran vender la historia, y bien lo decía López Obrador, de que supuestamente las energías fósiles como el petróleo ya no iban a existir y que tendríamos que irnos por las energías limpias, era simple y sencillamente un cuento para que los que sí generan activos con estas energías fósiles, pues siguieran teniendo el control de las mismas, ¿no? No es casualidad, pero también porque hay una cuestión geopolítica importante, no solo los recursos de Venezuela, porque para todos los hermanos venezolanos que decían se acabó el dictador, pues no, realmente lo único que hicieron fue cambiar, ¿no? De personajes. Y bien lo decías tú, Pepe, cuando de repente vemos a una persona que se creía que ya iba a ser la presidenta de Venezuela, y así lo llegó a considerar, tenemos un dicho que dice que todas las grandes potencias como el Imperio Romano pagan a los traidores, pero los desprecian. Me parece que esa frase queda completamente aplicada en este caso, ¿no? Ellos lo único que les interesaba era cambiar a la persona que estuviera en el poder, no poner ni buscar la democracia. Lo único que querían era alguien a quien pudieran controlar, porque lo que a ellos les interesa, ¿no? Los intereses de Estados Unidos, pues tienen que ver en cuanto a los recursos naturales y también por la cuestión geopolítica de tener un control en todo el hemisferio americano. Hay que recordar que militarmente no existe país en este continente que le pueda hacer un contrapeso militar a los Estados Unidos y que los ejércitos más poderosos de toda América Latina son el ejército brasileño, el ejército colombiano y el ejército mexicano, y simple y sencillamente no podrían equipararse nunca a la fuerza militar que tienen los Estados Unidos. Ese golpe, ¿no?, que está dando en la mesa Donald Trump por medio de estos mensajes de señalar, ¿no?, la doctrina Kerr, que es América para los americanos, se refiere a que América es de Estados Unidos, no del continente, y eso me parece muy preocupante porque entonces cualquier persona, cualquier país, ¿no?, en cualquier momento podría estar sujeto a una falsa imputación en juzgados de los Estados Unidos y que simple y sencillamente de forma unilateral ellos podrían decir, sin importar la democracia, ¿no?, ni obviamente la soberanía de cualquier país, que a consideración de ellos es un delincuente, y entonces llegar, retener a cualquier líder de cualquier país soberano, y pues simple y sencillamente decir que lo que están haciendo es una detención y no una incursión militar porque existe una orden de captura, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que se tiene que analizar, más allá de sesgos personales, más de opiniones en cuanto al personaje, es el hecho, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este fue el primer paso. Podríamos ver a lo mejor el día de mañana que Estados Unidos vaya por Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional, de acuerdo a lo que dice el mismo Donald Trump. Y me parece que incluso no existen contrapesos en los Estados Unidos para frenar, ¿no?, obviamente estos delirios de grandeza en donde un imperio quiere retomar lo que considera su derecho divino. Y eso es sumamente peligroso en pleno siglo XXI. Pepe, roto el derecho internacional. Abusiva la Casa Blanca, abusivo Donald Trump, loco, a expensas de que estamos. ¿Tú puedes anticipar que eventualmente pueda haber una incursión a México? Mira, de hecho, la pregunta que es viable hacer para buscar respuestas es ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La amenaza de Trump a Colombia ya también es evidente, y más ahora que Gustavo Petro ha criticado duramente al gobierno de Washington, por un lado, y es parte de Colombia ahora del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque Naciones Unidas, como bien dijo el Liceo Gutiérrez Priego, pues es un mecanismo inútil, inservible, porque no ha hecho nada que valga la pena a partir de este rompimiento de todas las leyes internacionales por parte de Donald Trump. Entonces, si ya hay amenazas, bueno, ¿quién sigue? Pues ahí saben, Colombia. Pero también le preguntaron a Donald Trump después de haberse llevado de manera, pues,
totalmente arbitraria al presidente venezolano, a Nicolás Maduro, a ser juzgado en una corte de Nueva York. Le preguntaron qué pasaba con los traficantes, porque esos eran los de Venezuela, ¿no? Y estaban aliados con los mexicanos también. Pero ¿qué iba a pasar con los grupos de traficantes mexicanos, que son los introductores principales, según los Estados Unidos, del fentanilo que está matando tantos estadounidenses? Que eso es la supuesta grave preocupación que tiene Donald Trump y por lo cual está actuando. Y él dijo, algo hay que hacer con el gobierno de México. No dijo específicamente qué, pero como diciendo, pues ahí lo tengo pendiente, lo tengo en la lista y voy a ver cómo intervengo, cómo hago para que de alguna manera disminuya el tráfico en México. Insistió en la frase que tiene de que la presidenta Claudia Sheinbaum no es la que gobierna, sino quienes gobiernan son los traficantes de droga en México, y por tanto, pues Estados Unidos está listo para ayudar, así entre comillas, ayudar a combatirlos en su propio territorio. Esta amenaza, esta petición, esta presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum no va a parar mientras Donald Trump siga en la Casa Blanca, porque es un afán viejo que él ha expresado de meter tropas en territorio mexicano. Lo repetimos constantemente porque él lo que hace es reiterarlo, decirlo cuantas veces quiere, y lo vuelve a hacer cuando hay una oportunidad, y estamos pues diciendo que sí existe ese peligro, como también habíamos estado diciendo durante meses, cómo era inminente el ataque en tierra a Venezuela por parte de los Estados Unidos, después de haber atacado a los barcos que presuntamente llevaban droga en el mar, ¿no? En el mar Caribe, y los estaban atacando y le echaban la culpa a que pertenecían al Tren de Aragua o al Cártel de los Soles. Y ahora, pues resulta que como ya se acabó ese pretexto, empezaron a atacar primero un puerto de donde salían estos barcos, y después pues ya se sabe todo este operativo para entrar hasta la residencia presidencial y llevarse a Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Por tanto, no está lejana la posibilidad de que Trump quiera hacer algo con México, que ojalá no lo intente en serio, pero de que va a estar presionando, de que va a estar utilizando esa amenaza de intervención, no va a dejar de hacerlo, porque pues es un modo, es belicoso, es atrabiliario, es irresponsable, es amenazante, y ahora, ¿quién lo va a parar? ¿Quién lo va a parar después de lo que hizo en Venezuela y está impune porque no hay una organización, ni la OEA ni Naciones Unidas, que lo frene o que por lo menos le haga un reclamo, ¿no? Sino que países en lo individual han reprobado las acciones de Estados Unidos. Entonces, sí tenemos esa amenaza. Tenemos ahora en el juicio de Nueva York, ya se abrió un frente más contra México cuando dicen que con los Zetas la gente de Nicolás Maduro hacía tráfico por medio de embarcaciones por el mar, pero que a través del cártel de Sinaloa, con quien también traficaba, por todo tipo de medios en el mar o en el aire con pequeños aviones, pues recibía ya el dinero lavado limpiecito y en efectivo, en paquetes que se llevaban en aviones
a Caracas. Bueno, ya eso es muy específico y le da un pretexto ideal a Donald Trump para sus afanes de intervencionismo en contra de un país soberano como es, con el cual comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, que es México, ¿no? Entonces, sí está el peligro. La respuesta es esa. Sí, sí existe la intención, sí existe el peligro y sí existen o se buscan, están por escrito ya ahora en una corte de Nueva York, los pretextos para que estos deseos invasores o imperialistas de parte de los Estados Unidos pues lleguen en un momento dado a realizarse o a intentar realizarse en contra de México. César, sí, rota la ONU. Jamás pudo parar o ha podido parar un conflicto armado, una atrocidad, a genocidios, a masacres. Se reduce la ONU a cinco países que son los que tienen posibilidad de veto. Esos cinco países en realidad son la ONU. La ONU nunca ha servido para nada. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Y ahora con la incursión a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro, con lo que todo que nos platica Pepe, tú ves o qué hacer para evitar de pronto que un berrinche o un mal día, una pesadilla de Donald Trump se traduzca en una incursión armada a México, en un bombardeo selectivo. ¿Tú cómo lo ves, César? Mira, no tendría lógica desde el punto de vista de la seguridad, porque México, independientemente de ser un socio comercial, es la primera línea de defensa de los Estados Unidos en su frontera sur. Eso incluso nosotros por eso formamos parte del Comando Norte, nos consideran un aliado, ¿no? Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No tendría una lógica respecto a la seguridad nacional. El problema es que aquí no estamos hablando de que haya muchas decisiones que tengan lógica. Son decisiones que tienen que ver con el uso de poder para obtener beneficios. Hay que recordar que viene, obviamente, la nueva firma del TEMEC, ¿no? Esta renegociación que se tiene que llevar a cabo. Y ha sido un gran pretexto por parte del gobierno de los Estados Unidos hacer señalamientos respecto a que los grupos criminales son la nueva punto de inseguridad que existe en los Estados Unidos y que afecta a la seguridad nacional. Eso les da la posibilidad a ellos de, no necesitan ni siquiera inventar, como en otros países, el uso de armas químicas, ¿no? Para poder realizar incursiones militares. Aquí me parece que no se va a llevar a cabo, a menos, ¿no? Porque realmente no existe ya el derecho internacional. No podríamos nosotros decir que el derecho internacional nos protege, porque ya vimos que simple y sencillamente ellos pueden llegar y de forma unilateral llevar a cabo operaciones de tipo militar y justificarlo, y aunque salgan a condenarlo, la Organización de las Naciones Unidas, de facto no sucede nada. Pero fíjate cómo, Paco, Pepe, esto no creo que haya sido un hecho aislado, me parece que lo estuvieron analizando en estos años. Hay que recordar qué pasó con la incursión de elementos policíacos y militares en Ecuador a la Embajada de México, y me parece que lo que quisieron ver era cuál era la reacción de la comunidad internacional, porque recordemos que el presidente de Ecuador pues, está apoyado al 100% por el gobierno de los Estados Unidos, y él abiertamente se ha manejado como un personaje más aliado de los Estados Unidos, y que casi con la anuencia de los Estados Unidos ingresó a la embajada mexicana. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada? Hemos hablado, ¿no? de muchas cosas, y oficialmente nosotros tenemos idea de que pudieron haber sucedido otras más. Pero la realidad es que se llevó a cabo un secuestro, supuestamente por uno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Pero que en realidad nosotros seguimos pensando que hubo agencias de seguridad de los Estados Unidos que participaron. ¿Y qué sucedió? Con todo y que existen tratados internacionales entre México y los Estados Unidos, nada. Porque hay que recordar que en Estados Unidos, e incluso lo que ellos están alegando del por qué ellos sí pueden llevar
a Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos, pues tiene que ver con una resolución que dio la Suprema Corte en los Estados Unidos y que tiene que ver con la doctrina Kerr-Frisbee, ¿no? Que estamos hablando desde 1886, imagínate. Y esto tiene que ver que la jurisdicción de los tribunales federales se pueden llevar a cabo, y incluso el indictment, lo que es la acusación en contra de la persona que va a ser juzgada, sin importar la forma ni los medios en cómo esta persona fue presentada ante un juzgado federal. Entonces, seguir aplicando de forma unilateral las leyes en este caso de los Estados Unidos para justificar cualquier atrocidad a nivel internacional, a nivel mundial, pues me parece muy lamentable. Y me parece que la amenaza va a estar ahí. Lo dijo Paco, ¿no? Y lo dijo Pepe también. La amenaza va a estar ahí. Para Donald Trump, lo más fácil es amenazar con pues me parece que deberíamos realizar una incursión en contra de grupos criminales en México. No necesita ni siquiera realizarla. Con esa simple amenaza, lo que hace es que el gobierno de México ponga todos los esfuerzos para estar trabajando en cuanto a lo que el gobierno de los Estados Unidos les interesa, pero también más como un modo de presión para que México ceda, ¿no?, en mucho de lo que va a tener que ver en la renegociación del TEMEC, porque si vamos a hablar de resultados, la realidad es que desde que el año pasado que se inició el operativo permanente de Frontera Norte, me parece que los resultados han quedado más que claros. Ha bajado más del 40% la introducción de drogas ilegales hacia los Estados Unidos porque se frenan por parte del gobierno mexicano. Incluso recordemos cómo Donald Trump, a una entrevista que da en Fox News, le hacen el comentario y él es cuando dice que algo se tendrá que hacer con México, pero que no se olvide que también hay muchísima droga que ingresa por Canadá. ¿Qué significa? Pues que él está utilizando esta arma de presión para sacar beneficios. Y eso es geopolítica, ¿no? Y eso lo que nos demuestra es que llegó el momento en que incluso yo no dudo que Donald Trump va a intentar ir por un tercer periodo como presidente de los Estados Unidos. Y sé que la gente nos dirá, bueno, es que eso no se puede porque solamente son 2 periodos, pero hay que recordar que la Constitución de los Estados Unidos sí permitía el hecho de que hubiera 3 periodos. Pero ¿qué pasó? El presidente Harry Truman, que a él le tocó ser ese último presidente que estuvo 3 periodos en la presidencia, dijo que 3 periodos era mucho tiempo para un presidente de los Estados Unidos, siendo la máxima potencia mundial militar y económicamente. Y por lo mismo él cambia el que no sean 3 periodos y que sean 2. Conociendo a Donald Trump, él podría buscar la posibilidad de ir a la Suprema Corte de Justicia y apelar para que él pudiera tener la posibilidad de tener un tercer periodo. Eso me parece importante. ¿Por qué? Porque ellos siguen justificando incluso el robo del petróleo venezolano, porque en alguna entrevista, ¿no? Marco Rubio señaló que no estaban robando el petróleo de Venezuela, sino que ese petróleo ya se le había otorgado antes de que llegara Hugo Chávez a las petroleras norteamericanas, y que cuando Hugo Chávez llegó y por medio de un decreto lo que hizo fue nacionalizar a la industria petrolera, lo que hizo fue robarle de facto a las petroleras de los Estados Unidos. Entonces esa es la justificación que ellos tienen, porque además a ellos no les importa lo que opine el mundo. A ellos lo que les interesa es lo que opinen sus votantes en los Estados Unidos. Y ellos están contentos porque nos habla de la supremacía del gobierno de los Estados Unidos. Y eso es muy peligroso, porque si no existen contrapesos a nivel mundial, entonces cualquier país puede seguir utilizando lo que pasaba hace 2,000, 3,000 años, que era la ley del más fuerte. Y cuando vemos que las pocas potencias mundiales que podrían ser un contrapeso contra los Estados Unidos, como China o Rusia, simple y sencillamente ya no tienen cabida en el continente americano, porque ese punto era Venezuela, al grado de ver que incluso un imperio como China le acaban de robar más de 20,000 millones de dólares que se sabe se invirtió en las refinerías venezolanas, y que además hay 40,000 millones de dólares más que hubo en préstamos que difícilmente va a pagar o que será casi imposible. Entonces veremos si los organismos internacionales funcionan, porque China dijo que va a ir a todas las instancias legales que existan para que obviamente pues se pague
ese dinero que se sabe que se invirtió, que se presentó y que se dio al gobierno venezolano. Entonces, veremos si las instituciones del mundo realmente sirven para algo o simple y sencillamente nada más fueron una simulación, como lo vimos en México, en donde siempre terminaban dándole resoluciones a los ricos, a los poderosos y a los impunes, ¿no? Sí, nada, antes de que cerremos con Pepe y con César, nada más para hacerles una precisión, para que no se vayan a preguntar, sí, con el presidente Truman se cierran el número de periodos hasta antes de Truman. Recuerden, había Franklin Delano Roosevelt, cumple 4 mandatos, muere Roosevelt en 45, lo sucede Harry S. Truman, y el Congreso de Estados Unidos propone una enmienda, la 22ª en 1951, y formalmente se limita entonces constitucionalmente a los presidentes de Estados Unidos a 2 términos de 4 años. Así que es constitucional, pero tiene razón César, puede pedirle Trump a la Suprema Corte que lo revise, y eventualmente el Congreso de Estados Unidos, es un tema congresional porque es un tema constitucional, podría pedirle al Congreso que lo modifique, pero sería un proceso largo, yo lo dudo, pero sí lo que yo estoy convencido es que pueden crear una dinastía, aunque no sea con un Trump, pero sí con alguien en esa línea de ese liberalismo de amigos, de cuates, para enriquecer siempre a los, todavía más a los más ricos, pero más o menos ese es el contexto de los 3 mandatos, los 4 mandatos de Roosevelt. Históricamente se respetó el de 2 mandatos, no era constitucional, pero Roosevelt lo rompe, y después en el 51, cuando Harry S. Truman es el presidente de Estados Unidos, el Congreso modifica la Constitución y la enmienda 22ª cambia todo, pero ya lo veremos en los próximos meses. Pepe no tiene redes sociales, ya sabe, tiene sus últimos libros que siempre los promocionamos aquí. Qué bueno que Necropolítica y Narcogobierno que me permitió presentarlo, por favor. Es un libro de referencia obligado para que entendamos qué es terrorismo, qué es narcoterrorismo, qué es violencia del fuero común, qué es violencia criminal. Hay que consultar Necropolítica y Narcogobierno de Pepe Rebeles, y que también es obligado el Afer Cassés, para entender todo lo que pasó en no solo con Florence Cassés, sino con Israel Vallarta y todo este caso. Qué bueno que Pepe no se contamina con las redes sociales. ¿Con qué nos dejas? ¿Cuál es tu reflexión, Pepe? Y yo te doy un abrazo de Año Nuevo de nueva cuenta, y siempre agradecido a nombre de Vicente también y del mío. Pues lo que hay que preguntarse es qué es lo que sigue, y si Nicolás Maduro va a pasar muchos años en prisión en los Estados Unidos, si Estados Unidos va a respetar que la vicepresidenta se quede mandando en Venezuela, o como dice Donald Trump, Venezuela está ahora bajo mi control, yo soy el que manda en Venezuela. Es decir, casi se erige como un presidente alterno, ¿no? Un presidente no solo de Venezuela, sino de toda la región, porque como ya dijimos, es posible que contamine estos conflictos que se generan en la Casa Blanca, contaminan a toda la región, cosa que ni siquiera a los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses les conviene ni les gusta. Entonces, pues habrá que buscar alternativas, ver qué va a pasar con Venezuela, qué va a pasar con su petróleo. Como se recordaba hace rato, si Hugo Chávez fue quien nacionalizó los recursos, porque pues de alguna manera ya se los habían apropiado las transnacionales, sobre todo las pertenecientes a los Estados Unidos, las transnacionales del petróleo, pues ahora viene su momento de entrarle al negocio,
¿Y qué va a quedar para los venezolanos? ¿Quién va a recibir ese dinero? ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién va a ser el gestor de las exportaciones? ¿Quién va a ser el que introduzca ese dinero para beneficiar al propio país productor del petróleo, como es Venezuela? ¿O acaso va a salir el petróleo venezolano fuera del país, va a ser exportado a otras naciones internacionalmente y la ganancia se va a quedar en otras manos? Esa es una gran pregunta. Desde el punto de vista económico, más allá de lo que ya se provocó en el aspecto político, en el aspecto guerrero, en el aspecto de la invasión, ¿no? Pues estamos hablando de los destinos económicos de Venezuela con su petróleo, que es su riqueza mayor. Tiene recursos naturales también de otra índole, pero digamos que el principal es el petróleo. Pero ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién se lo va a quedar? ¿Quién se va a encargar de que realmente se invierta en Venezuela o se lo van a llevar fuera? En fin, una especie de renacionalización o un respeto a la nacionalización que ordenó Hugo Chávez en su momento, porque no es posible que se administre desde fuera, externamente, en ausencia de un presidente como fue Nicolás Maduro, y ahora pues ese dinero no se sepa en dónde va a quedar, porque de que se seguirá exportando el petróleo, eso va a ocurrir, porque ni modo que se quede con el petróleo Venezuela sin venderlo a nadie. Entonces, pero hay que ver quiénes son los administradores y qué destino le van a dar a este petróleo para bien de los venezolanos, porque de eso se trata, no de beneficiar ni a las transnacionales petroleras ni a un gobierno extraño, sino al propio pueblo venezolano. Y nada más déjeme decir, pues yo ya veo el dinero ingresando a las cuentas de Donald Trump, que monetiza todo, pero recordarles nada más, la primera gran nacionalización del petróleo en Venezuela será en 1976 con Carlos Andrés Pérez, y luego hay una segunda ola de nacionalización con Hugo Chávez. César, ¿con qué nos dejas? La verdad es que es un acertijo y un rompecabezas al mismo tiempo en Venezuela, sus dineros, sus recursos naturales, oro, petróleo, tierras raras, diamantes. César, se va a quedar ahí en el aire. Sí, Paco, fíjate, a mí me da mucho dolor ver que esté pasando un país hermano como Venezuela. Tengo muchos amigos venezolanos. Cuando era joven y estudiaba fuera del país, conocí a una venezolana que fue uno de los grandes amores de mi vida y que estuve a punto de casarme con ella. Y la verdad es que tengo mucho cariño por el pueblo de Venezuela. Tiene muchos años que no voy, pero siempre me ha gustado esa, pues obviamente, forma tan chévere, dijeran ellos, de vivir la vida, ¿no? Y que obviamente, pues a lo mejor el más grave error y problema que ellos han tenido es tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿no? Y eso, pues ha terminado afectando la vida, pues, y la gobernabilidad de un país hermano como Venezuela. Pero en una realidad me parece sumamente preocupante que el gobierno de los Estados Unidos se quita la máscara, ¿no? No todos los gobernantes norteamericanos son así, pero en este caso sí vemos a un grupo de políticos que tienen la intención de tener una hegemonía, ¿no? A nivel Estado, ¿no? Y a nivel continente americano, en donde la hegemonía es Estados Unidos. Y ver cómo se han ido dando, ¿no? Estas guerras híbridas e ideológicas desde hace ya varios años, y que parecería que mucha gente no lo entendía cuando nosotros lo hemos comentado en un sinnúmero de ocasiones. Ya lo decía Pepe, y lo platicamos también contigo, Paco,
que se iba a llevar a cabo una incursión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, derivado de lo que nosotros veíamos en el análisis, y muchos nos tacharon hasta de locos, ¿no? Y no es que nosotros tengamos una bola de cristal, me parece que es el análisis y la experiencia de personas como ustedes que hemos visto en que no se haría un movimiento de tropas ni de recursos de esa forma si no se tuviera la intención de una incursión. Y buscar siempre, ¿no? Yo me preguntaría ahora que están pensando en Groenlandia, díganme ustedes qué cartel opera en Groenlandia, ¿no? Como para que puedan tener ese pretexto. Entonces, me parece preocupante lo que estamos viendo. Me parece también que es momento de que nosotros veamos aquí en nuestro país resultados, trabajo, que no veamos nada más a los gobernadores salir y firmar un publicado en los periódicos en donde apoyamos a la presidenta de México. No, me parece que hay que ponerse a trabajar, hay que empezar a dar resultados, que no se confunda. Yo jamás voy a apoyar a los grupos criminales, nunca en mi vida. Eso sería una traición a mi forma propia de pensar, obviamente a la educación que yo he tenido, a mis valores. Me parece que necesitamos instituciones fuertes, gobiernos fuertes para ir en contra de los criminales. Pero también no olvidemos que muchos de los criminales han trabajado de la mano de agencias internacionales antidrogas que pertenecen a los Estados Unidos y que los han empoderado, y que la mayoría de ese dinero termina en el sistema bursátil norteamericano, y lo cual hace imposible que los países latinoamericanos, y en este caso México, pueda ir en contra de los recursos económicos que tienen estos grupos criminales. Por primera vez empezamos a ver un trabajo de cooperación que empieza a dar resultados. Me parece que la presidenta ha sido valiente, pero también astuta, porque no te puedes subir al ring con Donald Trump con la amenaza constante que va a existir de que en cualquier momento pueden utilizar a fuerzas militares, y que, como bien lo decía Pepe, un día él podría amanecer de malas y decir, pues nada más como para demostrarles que sí puedo hacerlo, vamos a hacer un operativo militar en contra de cualquier personaje de un grupo criminal que se te ocurra. Cuando ahora nosotros vemos, ¿no?, para todos aquellos que se han enaltecido con la narcocultura en los últimos 20 años, que hemos estado bombardeados, ¿no?, de series, de películas, en donde los enaltecen como si ellos fueran los grandes héroes, y lo cual me parece, pues, es que obviamente es completamente un error. Hoy vemos que no existen esas lealtades de las que hablan. Hoy vemos que ellos mismos están denunciando amigos, a familiares, personas con las que se criaron, con las que convivieron toda la vida, para sacar beneficios personales. Me parece que sí tenemos que ir en contra de los grupos criminales, me parece que sí los estados tenemos que tener obviamente la capacidad para poder acabar con estos grupos criminales, pero que se utilice como pretexto para violar soberanías me parece muy peligroso. Y agradecerles, como siempre, mi querido Paco, mi querido Pepe, un saludo a Vicente, a Ceci, y agradecido con todas las personas que nos ven, nos escuchan siempre aquí en mi casa en Sin Censura. César, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te leemos? ¿Tus redes sociales, porfa? Mira, los invito, todos los martes escribo mi columna de opinión en La Silla Rota, los jueves en el Heraldo de México. Los invito a que me sigan en mi cuenta de TikTok, que es @CésarGutiPri1, y a mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, que se inscriban a los canales donde estamos subiendo videocolumnas, comentarios que nosotros realizamos, y por supuesto todos los martes de seguridad que estamos aquí en Sin Censura, mi querido Paco. César, Pepe, yo les dejo un abrazote como siempre y nos vemos el próximo martes, y buen año a los dos de nueva cuenta. Gracias, se van Pepe y César, y yo me quedo con ustedes porque todavía